Buenas tardes, estamos entrevistando al señor, deme su nombre. Cuauhtémoc Enríquez. Acerca de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre del 68. ¿Sabe qué fue lo que pasó el 2 de octubre del 68? Tú lo has dicho claramente, hubo una matanza, pero hubo muchos antecedentes para llegar a esa matanza. Sí. Todo empezó con una trifulca entre preparatorianos que empezaron siendo golpeados por las fuerzas de las policías. Eso se hizo muy grande, tan grande que la agresión que sufrieron dio pie para que los estudiantes se unieran y empezaran a pedir que se evitara las reprimendas, que se evitaran muchas cosas que estaban sucediendo en ese entonces, ¿sí? Empezaron por hacer huelgas, después vinieron huelgas en escuelas, después huelgas en las universidades, huelgas casi en todos los centros escolares, hasta que se tomaron las universidades por el ejército, y esto derivó en un mitin grande que se convocó para el 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco, en la plaza de las Tres Culturas. ¿Sí? Ahí el ejército tenía gente infiltrada, según yo sé, porque yo estuve presente en esos lugares, y hubo una serie de acontecimientos los cuales derivaron en una matanza de estudiantes. Dicen 300 estudiantes, no es cierto, si éramos como 10,000 que estábamos ahí. Entonces, Y hubo perdón una que lo balacera interrumpa. muy grande. Entonces, ¿usted estuvo ahí? Yo estuve ahí, hija. Wow. Y desafortunadamente la historia la escriben los vencedores. En este caso, los vencedores, entre comillas, fue el gobierno federal. Y el gobierno federal dijo que los estudiantes habían sido los causantes, que el ejército nada más había sido los había no los había reprimido, que el ejército fue un ente que al final de cuentas nada más quiso poner orden. Pero no es cierto. ¿Sí? Todo eso sucedió ese día. ¿Sí? ¿Cuál es su opinión acerca de este día? Ese día en especial estuvimos tratando de juntar mucha propaganda para llevar a la gente, para que la gente se involucrara con los estudiantes, ¿sí? No nada más que fuera una lucha de los estudiantes en contra de las represiones que se venían dando, porque eran unas represiones que se daban en contra también del pueblo en general. Entonces los estudiantes estaban tratando de que la gente se involucrara un poco más. Por eso en ese día había hombres, mujeres, niños, y claro, todos ellos tuvieron parte activa en los primeros mítines, ¿sí? Y a final de cuentas está en la historia, una bengala dio pie para que empezaran los balazos. Gente con un guante blanco eran los que decían que a ellos no los podías tocar porque ellos eran los que iban a reprimir a todos los que estaban aquí. Y eso es lo que sucedió en ese lugar, ¿sí? Era un lugar cerrado, por eso hubo tanta gente pues, masacrada finalmente. ¿Por qué cree que se olvidó ese día? Pues se olvida porque muchos de los que estuvieron ahí, que fueron líderes, ahora se encumbraron en puestos políticos, ¿sí? Muchos de ellos, los que eran líderes, para callar esas voces, el gobierno los llevó a ser parte de él, parte del mismo gobierno. Se dio
dieron el permiso para que se formara el Partido Comunista. De ahí del Partido Comunista surgió el Partido de la Revolución Democrática y lógicamente mucha gente que fue dirigente de ahí estuvo encumbrada en esos lugares, en la cuestión de la política. Pero no se olvidó, habemos mucha gente de mi edad que todavía lo recordamos, sabemos qué pasó, estamos conscientes de que eso no se va a olvidar, al menos para nosotros, porque la historia ya lo está olvidando, porque simple y sencillamente no le conviene al gobierno federal decir hicimos esto, ¿sí? Y mucho menos ahorita que dice López Obrador que abrazos y no balazos. O sea, eso es una tontería. Por eso se está tratando de quitar de la historia todo ese tipo de situaciones. Y no fue nada más el 2 de octubre. Fue también un jueves de Corpus, que también hubo una represión muy grande. Entonces, todo se vino encaminando. Afortunadamente, se lograron muchas cosas. Ya las universidades tenían opción de ser más abiertas, más amplias, su criterio más abierto. Entonces, la gente ya no tenía el temor de expresar sus ideas. Como hasta la fecha ya hay un poquito más de apertura. Uh-huh. Y la última pregunta, ¿por qué no se debería de olvidar? Simple y sencillamente porque debemos de tener en claro que el futuro se tiene una base, y esa base es la historia. Si no tenemos memoria, no vamos a tener futuro, un futuro que tenga una base sólida, ¿sí? Todo lo que ha venido sucediendo en el transcurso de la independencia de México para acá han sido cuestiones que no se deben de olvidar. ¿Por qué? Porque es la base del futuro de México. Tenemos historia y no debemos de olvidarla. Esto es parte de la historia. Ok. Bueno, pues esas serían las preguntas. Muchas gracias por esto. Y puedo decirte muchísimas cosas que hicimos, que tratamos de hacer, porque ¿qué hicimos en la universidad? Salíamos de la prepa e íbamos a los mercados, nos subíamos a los camiones a tratar de convencer a la gente para que nos apoyaran en cuanto a la libertad de pensamiento, ¿sí? Porque no teníamos una libertad para expresar las ideas. Esos eran los principales problemas que se estaban dando en ese entonces. Si no tienes libertad para expresarte, ¿hasta dónde puedes llegar? No puedes llegar a muy grande, a un lugar